Oso ondo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, agintoriok, lagunok, sarituok. No sé si estáis nerviosos, ¿no? Nerviosas, un poco. Puede ser, ¿no? Pero es un momento de relajarse, de tranquilizarse y de disfrutar de este momento. De la 14ª edición de estos premios que hoy comienzan y tienen 9 premiados. Antes de empezar, voy a comentar, ¿vale? Me imagino la mayoría de premiados creo que estáis ahí, ¿no? Por ahí. Vale, pasáis por aquellas escaleras. Cuando primero os citaré, aparecerá vuestro vídeo que os han grabado. Subís por esas escaleras y, aunque me voy a alejar un poquito del atril, os ponéis aquí. Bueno, bastera guas. Empezamos con laboral kutxa deia hemendik sariak, que también tengo que decir que es una gozada ver la sala casi llena, porque hemos pasado, ¿verdad, Quique? Hemos pasado otros momentos, difíciles momentos, en los que había foro, no apenas había público, pero la verdad es que es una gozada volver a recuperar casi la normalidad que teníamos olvidada. Pues vamos a empezar, voy a citar, como no, los agradecimientos a los patrocinadores que hacen posible esta gala de hoy en Sopela, a Laboral Kutxa, a Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales, Acciona, Ferrovial Servicios, Consorcios de Agua Bilbao Vizcaya, Viuda de Sainz, Grupo Meuri y, por supuesto, al Ayuntamiento de Sopela como organizador de este acto. Y vamos a empezar directamente ya con la intervención del alcalde de Sopela, con Josu Landeluce. Por favor, un aplauso cuando quieras, Josu. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorria laboral kutxa deia hemendizariak banaketan honetara etortzailearekin. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, no quiero pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este evento y facilitar también a todas las personas galardonadas en esta nueva edición de los premios Laboral Kutxa deia hemendizariak. Para nosotros, desde el Ayuntamiento de Sopela, es un auténtico placer albergar un evento de esta índole, donde una vez más se premia la excelente labor de tantas personas, a la vez que se pone de manifiesto la esencia solidaria no solo del pueblo de Sopela, sino de toda la comarca. No hay duda de que la pandemia derivada de la COVID-19 ha provocado la mayor crisis sanitaria del último siglo y daños colaterales a nivel social y económico. Pero durante estas difíciles circunstancias, para todos y todas también han salido a la luz lo mejor de las personas y colectivos de nuestros pueblos y ciudades. Esta ocasión nos da la oportunidad de hacer un pequeño alto en el camino y vislumbrar con esperanza todo lo vivido. Hemos pasado momentos difíciles, pero con el trabajo y la solidaridad de todos y todas sabemos que hay luz al final del túnel, una luz que representa el sacrificio, la fuerza, el tesón y la voluntad de mejora que a lo largo de este difícil proceso han mostrado las personas hoy aquí premiadas. Me congratula ver cómo en la 14ª edición estos premios, ya largamente consolidados, en el panorama social vizcaíno vuelven a reconocer el valor de toda una comarca, la de Uribe Costa. Unos premios que ponen en valor a esas gentes e iniciativas solidarias desinteresadas de reconocer sacrificios en pro de un beneficio común. Se trata de poner en relieve la determinación de todas, aquellas personas, colectivos, asociaciones o empresas que trabajan y viven para sus distintos municipios y que de alguna forma han sido, son y serán siempre los portavoces y el máximo exponente de lo local, de lo cotidiano, de lo cercano, que es en definitiva la esencia de todo aquello que nos une como vecinos y vecinas. Me gustaría una vez más felicitar a las y los galardonados y destacar también el gran trabajo realizado por la organización de estos premios por representar y dar voz al ámbito local. Las iniciativas y acciones llevadas a cabo han sido y siguen siendo, sin duda, mucho más numerosas. Es por ello
que sus impulsores e impulsoras deben sentirse también reconocidos a través de estos galardones. La comarca de Uribe ha vuelto a estar a la altura. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Josu. En breve vamos a empezar ya con los premiados, que tendréis ganas de subir, ¿verdad? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Seguro que sí. O que pase el momento también, ¿no? También, igual también, ¿no? Vais a subir las 5 al final, ¿eh? ¿Preparadas? Bueno, eskerrik asko, Josu, como digo, le voy a llamar a continuación a Quique Hermosilla, por favor, a director de negocio de Deia, para que os dé también su bienvenida. Un aplauso. Arratsaldeon, guztioi, Amaia, diputada, Josu, alcaldes, alcaldesas, amigos. El alcalde lo ha definido mejor que nadie. Yo casi digo, bueno, me está quitando hasta el discurso. Efectivamente, son 14 años ya los que llevamos, bueno, pues comarca a comarca, municipio a municipio, intentando que todos aquellos vecinos, aquellas asociaciones, esos colectivos, todas aquellas personas que estéis trabajando para vuestro municipio, en muchos casos de manera desinteresada, tenga voz y tenga un escaparate en Deia. Y han pasado muchos años, hemos atravesado este último, donde, como sabéis, a todos nos ha dejado tocados, ¿no? en muchos aspectos. Ha sido un año duro también para el periódico, y lo que también sí hemos sabido es intentar reconducirnos. Cuando empezábamos hace 14 años, los medios tradicionales quizás éramos de una manera, y hoy, a día de hoy, quizás el cambio por una necesidad de supervivencia también es claro y es evidente que es mayor. Nosotros estamos inmersos en una transformación digital donde nuestra página web se ha convertido en una de nuestras principales, o nuestro principal altavoz también para poder llevar toda esta información y toda esta noticia que se genera en cada una de las comarcas y cada uno de vuestros municipios. Tenemos un proyecto de hiperlocalismo que veréis en breve cómo las noticias de cada uno se están especializando para que yo a la mañana me pueda levantar y pueda conocer casi en exclusiva hasta las noticias que pasan alrededor de mi comarca o de mi pueblo, de mi barrio. Y bueno, la verdad es que es todo muy ilusionante, pero a la vez también muy duro, porque, como os decía, por desgracia, como otros muchos sectores, los medios de comunicación también hemos atravesado y estamos atravesando un momento complicado. Yo quería también felicitar a todos los premiados y todas las premiadas. He conseguido, me van a reñir luego, pero he conseguido que subáis las 5. No quiero, por favor, que nadie se moleste, pero sí que me gustaría hoy, él no lo sabe, quizás hacer una mención especial para, yo que soy un hombre de básquet, a Asier García. Si Asier García juega al baloncesto, es el capitán de la selección estatal, es medalla olímpica, no te pongas rojo, que a estas alturas ya sé que no es así, pero estaríamos hablando de que quizás con Juanma López Iturriaga, que es el único también vasco y vizcaíno, y al final que ha participado en una olimpiada y tiene una medalla. Asier, yo soy un tío de básquet desde hace muchos años, te sigo y la verdad es que es envidiable todo tu esfuerzo, todo tu trabajo y simplemente, por favor, sin querer hacer un menosprecio a nadie, a la familia de Esteban tengo que saludar luego, que me ha prometido que por favor os diga hola, que él no podía venir, pero a todos en general me gustaría que toméis este abrazo de verdad y sincero y lo dicho, que disfrutéis de este evento, disfrutéis de este acto y que esperamos que el año que viene podamos también incluso tener un lunch que era el habitual que teníamos y el que nos hacía estar pues quizás a todos también un ratito más unidos y que disfrutéis de la gala. Os dejo con Alain, que es el que va a conducir la gala y el que os va a sacar una sonrisa también seguro a todos. Eskerrik asko.
Si de verdad algo te mueve por dentro, hazlo. No importa que lo que te mueva sea grande o pequeño. Si te mueve, ya es muy grande. Podrá parecer imposible, pero ¿quién te dice que no? Piensa que si lo que te mueve es ayudar a alguien, es importante. Y que si eso que te mueve es hacer un mundo mejor, o más habitable, o más sostenible, nunca será en vano. No lo hagas por el éxito o el reconocimiento. Hazlo por eso, porque te mueve. Porque si eso que te mueve a otra persona y luego a otra, acabará moviendo a una sociedad entera. Porque al final somos ni más ni menos lo que nos mueve. Laboral Kutxa, la banca cooperativa. Las ciudades se limitan a 30 kilómetros por hora. E incluso en 2023 no circularán vehículos de combustión. El mundo cambia. Pero con Invicta Electric no tienes de qué preocuparte. La sostenibilidad no entiende de edades ni sexos. Ahorrar es de personas inteligentes. Y cambiar para ser moderno te hace diferente. Nueva gama Invicta de coches y motos, 100% eléctricos. Sencillo, limpio, económico. Invicta Electric. Adapta tu ciudad. Empieza a recorrer 100 kilómetros desde 10 céntimos. Invicta Electric. Bueno, orain bai, astera goaz. Hoy aquí también tenemos mucho deportista y la verdad es que estas galas me dan la oportunidad de conocer a mucha gente que leyendo el guión pues tengo ganas de conoceros a muchos de vosotros y vosotras porque, bueno, no vamos a adelantar nada. Comentaros también que se está grabando, esta gala se está grabando y a la noche, ¿no? A la noche en deia.eus tendréis el vídeo colgado de toda la gala. Y mañana 4 páginas en el periódico, con las fotos que vamos a sacar a partir de ahora. Empezamos. Primer premiado, Ander Irigoyen. Bueno, yo era remero y acabé un poco saturado de ese deporte y nada, un día con mis amigos en la playa, uno de ellos me comentó que tenía cuerpo de triatleta. Ni él ni yo sabíamos que era el triatlón, pero él lo vio en mí y dijo eso y empecé a dar el run y mira, con eso me vino las ganas de empezar a competir en este deporte. Hice uno en Baracaldo, fue mi primero y desde entonces ya no he parado de entrenar, de motivarme más y querer hacer cosas más grandes y empecé ya hace 6-7 años y o sea que esto a mí no me viene de ni mis padres, de familia ni nada y de hecho aprendí a nadar hace 7 años con mi hermano del lado a lado de la piscina y nada y poco a poco he ido mejorando y mi sueño por lo que lucho todos los días y me encantaría que algún día salieran los titulares pues sería que ganar lo veo totalmente imposible, pero estar en la línea de salida del Ironman de Hawái, el mundial, y estar en categoría profesional. Y con esto sería, vamos, un sueño hecho realidad que parece difícil, pero vamos, estoy todo el día luchando por ello. Salud bat bai, hor, prest, Ander. Entrega el premio Nagore Utsupi, alcaldesa de Gorliz, y José Manuel Moreno, de Acciona, por favor. Y recoge el premio el propio Ander Irigoyen. Barrure, Ander, eta gainontzekoak. Coges el premio, perfecto. En la mitad, hacia Borja. Ander. Vaya, eskerrik asko. ¿Dónde están tus fans? ¿Quiénes son? Esa fila. Ah, claro, es verdad, he estado con vosotras antes, es verdad. Cierto. Ama, ¿no? La ama. Claro, si me has dicho antes. Yo he dicho, ¿vas a subir con la ama? Y me ha dicho, no creo que quiera. Pero sí es verdad. Oye, mira, tengo apuntado aquí. Luego te cuento más cosas, ¿eh? Un hombre de hierro. Músculo, tesón, mentalidad, esfuerzo, concentración, fuerza, superación. Y todo eso con 25 años.
Yo cuando pensaba yo, pues tendrá 50, no, 25 años, y digo, madre mía. Y además has ganado, bueno, no era que no, era un Ironman, pero no era de la franquicia, ¿no? Pero tienes la ilusión de ir a Hawái. Sí, debuté el pasado 25 de septiembre en Mallorca, en mi esa distancia, que no es la franquicia Ironman, pero vamos, era otra franquicia. Y no lo había nunca, o sea, no me había hecho nunca esa distancia, pero iba con muchas ganas y seguridad en mí. Y bueno, hizo un día infernal, una humedad increíble, un calor todavía... Pero vamos, parecía que ibas haciendo deporte con un chubasquero puesto, pero vamos, fue así para todos y nada, me centré en lo mío, en comer bien, en beber todo el rato y cruzar la meta, que era mi objetivo. Y encima el resultado acompañado, que quedé tercero de la general y luego en pros quedé segundo, así que para ser mi debut no podía pedir nada más, disfruté un montón y ahora con más ganas de seguir con ello. ¿Cuándo te gustaría ir a Hawái? Bueno, ¿Hawái es este año o el año que viene? ¿El año que viene? Sí, lo han cancelado y encima por el tema del COVID y que ahora hay mucha gente clasificada, pues también han cambiado de sitio, de ubicación y tal, pero vamos, yo establecer una fecha no sé, cuando esto va muy lento, así que yo iré mejorando año a año y si algún día consigo tener el nivel suficiente para estar allí, pues ahí estaré dándolo todo y si no, por lo menos lo habré intentado, así que... Tu objetivo es participar en el Ironman de Hawái, ¿no? Pero en profesional. Profesional. Sí, que también hay grupos de edad que es diferente sistema y mi idea es que al final solo seremos 50, los 50 mejores del mundo y mira, si puedo estar ahí, pues sería la leche, la verdad. Ahora, mira, ahora voy a decirle a tu ama, porque las amas y los aitas son fundamentales para los hijos. Te pensabas que te ibas a librar, ¿no? ¿Le ves tú en Hawái, Ander? ¿Pronto? ¿Pronto? Sí, ¿no? ¿Te apoyan en casa? Sí. Mucho, ¿no? Muchísimo. Porque no será fácil, digo yo, ¿no? Prepararse para estas pruebas, ¿sí, no? Pues la verdad que no, la verdad que estamos apostando al 100% en casa con este proyecto, tanto mi hermano como mi padre como mi madre y luego más mis amigos y mucha más gente. Y sí, al final estoy, como quien dice, pues una media al día pues podrían ser desde 3 hasta 5 o 6 horas entrenando y que me da igual que sea domingo, que sea sábado, que sea festivo, que sea lo que sea, que en principio entreno todos los días y al final también tengo el privilegio de que me encanta, entonces no me cuesta en absoluta. Sí que hay gente que igual pues cuando hace mal o está cansado, que sea, le cuesta, pero a mí me da igual ir solo, con quien sea, que no... ¿Vas solo o con tu hermano, has dicho? No, suelo ir solo, pero él me apoya, lo que sea, o sea, me ayuda. ¿Tu hermano también entrena o...? No, mi hermano hace surfista, no tiene nada que ver, pero vamos. ¿Ha venido? No, él está trabajando ahora mismo. ¿Y has entrenado también 3 horas? Sí, a la mañana, a primera hora. Pero vamos. ¿Primera hora qué es? Pues hoy en Munguía abren la piscina a las 8 y ahí estaba a las 8. A las 8 de la mañana estabas ahí. ¿Y has salido a las...? Pues, a ver, justo hoy me he despertado pronto. Me he despertado a las 6:30, he desayunado tranquilamente y he ido para allá. Al final también me acuesto pronto, entonces va de la mano. Pero vamos. Bueno, no, porque que no es fácil, levantarse pronto 3 horas, que hace falta gustarle. Sí, pero bueno, al final me lo tomo como un trabajo, aunque no esté remunerado de momento, pero al final a todos les cuesta. Y te llena, te gusta, te llena. A mí me cuesta un poco menos porque a mí me encanta, entonces me costaría mucho más tener que levantarme pues para estar trabajando en una oficina o lo que fuera, que de momento... Pues gracias a este premio te vamos a ver muy pronto en el Ironman de Hawái, ya verás. Qué ricasco, Ander. Es el momento que el resto de premiados están diciendo, me van a hacer tantas preguntas como antes, vamos, me salgo corriendo de aquí. Bueno, ya veremos. Venga, seguimos. Bigarren saritua, Esteban Gaubeka. Sí, pues bueno, empecé a jugar a pala desde crío, ¿no? No recuerdo ya porque me estoy haciendo mayor, pero bueno, allá pues, cuando tendría 10, 12 años, ya, pues bueno, siempre me ha gustado jugar con los amigos y solo también metía muchas horas en el frontón ahí en el pueblo de Narminza, pero bueno, ya un poco ya más seriamente y en el club de Plencia empecé, todavía no estaba el de Arminza creado y bueno, ya más serio y federado, pues bueno, empezaría ya con 15, 16 años ya más en serio y en profesionales pues ya llevo
19 años voy a hacer. Bueno, en cuanto a títulos por conquistar, pues bueno, cada vez que salgo a la cancha aún tengo ese espíritu competitivo y siempre que hay nuevo campeonato siempre quiero conseguir la chapela, ¿no? Pues bueno, por citar uno, el individual es el que más ilusión me hace, ya llevo 6 individuales, 6 chapelas de individual, me gustaría una 7ª, claro. Y bueno, y ahora estamos en el campeonato de parejas en Munguía y pues bueno, es otro campeonato bonito que también me gustaría llevarme la chapela para casa. Oso ondo, txalo bat bai mesedez. Kasu honetan saria emateko Lemoizko alkatea den Iñaki Alonso eta Kike Hermosilla baita ere, director de desarrollo de Deia. Y recoge en este caso la mujer de Esteban, Aitziber Alonso, y sus hijos Eder y Luken. Adelante, txalo bat eurentzat. Hartu sari bat, hori da. A ber, zein da Luken? Hemen deket Eder eta Luken. Zein da Luken? Ni. Zu zaz Luken. Eta zu Eder. Nun da aita ba? Ez dakit. Ez dakizu nun dauen aita. Nun? Lanean? Bai. Lanean? Nun egiten dugu lan? Ez dakit. Ez dakizu bez? Sopelan edo nun? Miribilan? Bai. Miribilan egiten du. Zuk ez tozu hitz egin da, ez da? Badazpada, ez? Bueno, una pregunta ya te he dejado marchar, que veo que tienes muchas ganas de quedarte aquí. Sí, muchas. Bueno, ¿qué ahora mismo estás trabajando, sí. Esteban? Bueno, ¿qué supone el premio para él y para vosotros también, ¿no? Como familia, ¿no? Hombre, pues es un premio que es muy agradecido, él tiene mucha pena de no haber podido venir, pero bueno, no podíamos dejar pasar el premio sin recogerlo y bueno, pues han querido venir también a representarle a él y muy contento y muchas gracias por el premio. Zuek ere pelotariak izan behar zari, Ez dakit. Zuk ez dakizu? Eta zu? Ez daki, bez. Saiatzen ari dira. Bai, saiatzen ari dira, bai. Badoaz palara eta purka-purka nahi badute, jolaz. Bai, aitaren antzera, ez da? Nahi dutena, baina bueno, izan daiteke. Bueno, 2 décadas, ¿no? Lleva en el frontón, ¿no? Sí, se dice rápido, Un montón. Una eternidad, para ti te parece una eternidad. No, mucho tiempo, pero bueno, tiene la suerte de que le gusta mucho y lo disfruta y mientras pueda ahí seguirá dándolo todo. Ondo jarraitu, Vale? Gerra emon aitari, Eta sarian mon baitare. Datorrenean etxera, datorrenean, gauean izango da, ezta? Gauean, edo ez dakizu bez. Berandu torriko da etxera. Oso ondo. Horrela jarraitu, Eskerrik asko. Txalo bat. Vamos con otros premiados en el comienzo de la gala. Quique nombraba a este premiado, al tercero, a Asier García Pereiro. Bueno, el cuarto puesto de los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio nos ha dejado un sabor un tanto amargo porque creemos que teníamos opciones de conseguir una medalla y de mejorar esa plata que conseguimos en el 2016. Creo que estuvimos jugando muy bien en toda la fase de grupos y el cuartos de final también, pero luego el partido de semifinal contra Estados Unidos, el tercer y cuarto puesto, pues creo que no dimos nuestra mejor versión y nos hemos quedado con ese sabor agridulce. Yo creo que dentro de unos meses lo miraremos con otra perspectiva y estaremos orgullosos del trabajo hecho. Y en cuanto a qué me falta por hacer, pues bueno, yo creo que ya estoy en los últimos coletazos de mi carrera. De momento estoy centrado en la temporada de este año con Vidaidac y la BSR. Intentaremos defender el título de liga cosechado el año que viene, el año pasado, perdón, sabiendo que va a ser muy complicado, que es la mejor liga del mundo. Pero bueno, hay que intentarlo y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos para intentar esa defensa. Txalo bat bai, mesedez. Kasu honetan Leioako alkatea den Iban Rodríguezek saria emango du eta jasoko du kasu honetan Asier García Pereiro eta
alabak uste dut, o bat behintzat, ez? Una hija, ¿no? Una, se anima, perfecto. Pues venga, al escenario. Así me gusta, que las próximas generaciones vengan con ilusión de subirse al escenario y no les dé vergüenza. ¿Zein zara zu? Naya. Naya, zenbat urte de kozuz? 3 urte. Oh, zelako ondo. Eta pozik zauz, Bai, oso pozik. Vamos, tenemos que votar todos así. Oye, Asier, en el vídeo, chirriendularis detrás he visto un montón. Vamos, es verdad que antes estaba hablando con Borja y Borja, que te grabó el vídeo, decía, en algún de nuestros momentos vaya alguien contra Asier, porque tenía mucho miedo, porque pasaban todos por detrás en el vídeo. Pero bueno, hablando ya de ti, aparte de Sorionak, ¿has dicho los últimos coletazos? Bueno, yo creo que sí, al final ya tengo una edad avanzada, creo que llevo demasiados años en el deporte de alto nivel y como sabéis muchos de los presentes, pues el deporte de alto nivel es muy sacrificado, no solo físicamente, sino también de tiempo que les quitas a los tuyos y bueno, o sea, en algún momento tendré que parar. Cuando no, su lasai, o sea, tú tranquilamente. Creo que en todas las galas tenemos varios niños, ¿verdad? Que son protagonistas y es fantástico que tengamos niños dando vueltas por todos lados. Pero ¿para cuándo? ¿Tienes ya fecha o no? No, eso no me lo he planteado todavía. Como decía en el vídeo, ahora estoy muy centrado en la temporada que toca con el equipo de Bilbao. En diciembre se paraliza la liga, tenemos el europeo que se tenía que haber jugado este verano, pero como hemos tenido los Juegos Olímpicos, pues lo jugamos en diciembre, el año que viene el Mundial de Dubái. Entonces al final, bueno, estoy centrado en el día a día y ya veremos cuando el cuerpo me dice basta, no le pongo fecha a día de hoy. De momento, bien. De momento aguanto. Bueno, quinto puesto en Londres, plata en Río de Janeiro y en Tokio. Pues cuartos. No pudo ser. No ha podido ser, agridulce. Como explicaba en el vídeo, que ha sido una experiencia muy bonita. Jugamos creo que los 6 primeros partidos perfectos y luego pues cuando había que dar el do de pecho para conseguir la medalla, creo que no jugamos todo lo bien que sabemos como selección y bueno, nos hemos vuelto con ese cuarto puesto que a día de hoy nos sabe a poco, pero es que seguro que en el futuro lo valoramos. Seguro que sí. Pues a por el siguiente reto, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda, ¿no? Eso es. Y a disfrutar del premio. Es que recasco. Agur, Naya. Agur. Cuarto premiado de la tarde aquí en Sopela. Aingeru Nogales, Iñaki Fernández y sus hijas Odey e Isar. Nosotros competimos en familia, pero en realidad competimos como si sería otro compañero más, porque la familia es el equipo. Pues competir en el último mundial ha sido muy bonito, porque bueno, al hacerlo en casa es todo más ameno, tienes al público de tu parte, luego encima pues eso, hemos competido con los equipos de aquí durante todo el verano, nos hemos vuelto a ver en lo que es el mundial y nos ha gustado mucho. He competido con mis hijas, que es difícil, y encima nos ha salido todo redondo. O sea, el equipo ha ido sobre ruedas. No esperábamos hacer tanto y hemos hecho más de lo que pensábamos y estamos todas muy contentas. Txalo bat, eurentzat, ja prest daude saria hartzeko, kasu honetan saria emateko, berengoko alkateza, Anabel Landa eta Idoia Rodríguez, grupo Meuriko gerentea. Jasoko dabe, esan dudan bezala, eurek Aingeru Nogales, Iñaki Fernández, eta Odei eta Isar. Aurrera mesedez. Hartu sari bat.
A distancia, es que se lleva lo de distancia, de 1,5 metros, es justo lo que debe ser, así que no pasa nada. ¿Quién me va a contestar? ¿Quién quiere hablar conmigo? Ella. Oye, pues yo tenía muchas preguntas para vosotros. Me ha llamado la atención que toda la familia esté metida en Sokatira. Y quería saber cómo empezasteis vosotros y cómo habéis seguido vosotras. No sé. Las hijas, por celos y envidia de los padres. Así. Nunca les hemos dicho nada. Poneros mirando al público. Nunca les hemos dicho nada y ellas son las de ver a los de al lado y una hermana de ver a la otra. Esta no quería ni ver la Sokatira. ¿No? ¿En serio? Porque en casa solo hacíamos eso, entonces no hay... Es que no eso tienes nos otra habla vida. de eso, ¿eh? No tienes otra vida. Ya, yo pensaba estos que verán teledeporte todo el rato, digo yo. No, o... Vídeos de los mundiales de hace 70 años casi. Es lo que Quiero veis. decir que, sí, todo. Y termina el mundial y volvemos a mirar los fallos, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, cómo hacen otros equipos para mejorar. Estamos enfermos. El novio de esta también es Oyer, que también ¿Dónde está el hace novio? Sokatira. Oyer. Hola, Oyer. Otro campeón. Y ¿Tú también? Viene a casa y también otra vez todo Sokatira. Y donde vayamos es Sokatira. O sea, es una comida, es un poco secta. Sí. Por eso me llama mucho la atención, ¿eh? Oyer, ¿es tu pareja? Su pareja. O sea, tu pareja también tiene que dedicarse a Sokatira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Si te gusta Sokatira, entras en casa. Si no, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos. Algo así, ¿no? Sí. En casa, ¿no? O sea, os pasáis viendo vídeos. Oye, ¿podéis hacer un campeonato entre vosotros? ¿Habéis hecho la prueba? Padres, hijas. Lo primero hay que ganar en casa, ¿eh? Hay que ser campeón de casa. ¿Y en casa quién es campeón? No hemos hecho todavía, pero cuidado. Bueno, en la cuarentena ahí estuvieron. ¿No ves cómo decía yo que algo había? ¿En la cuarentena hicisteis algo en casa? Yo no. No hicisteis nada. ¿Vosotros? Hubo 2 días de entrenamiento y luego nos pasamos a los donuts. Como todo el mundo. Como todo el mundo. A coger kilos. Sí. Y luego ya ha venido la época de bajar. Sí, en la Sokatira se pasa mucha miseria, o sea, pasamos mucho hambre, nos deshidratamos, pasamos mal, tenemos que bajar mucho peso, ahora estamos gorditos todos, o sea que para cuando tienes 4 días libres, disfrutamos de la comida, somos de aquí todos, y nos gusta comer rico y bien, pero luego todos secos, o sea, no se nos ve. Yo te entiendo. O dijiste, o entro en el mundo de la Sokatira o aquí no tengo nada que hacer. No soy admitida en casa. No eres admitida. ¿Eso con cuántos años te pasó? Pues no sé, porque luego entre lo de la... Creo que... No más. 17 o... Hasta los 17 no querías saber nada de la Sokatira. Bueno, ya estuve viendo y así, pero empezó un poco todo por una apuesta. O sea, no te creas, con la hermana de él. Venía... ¿Con la hermana de Oyer? Es que la hermana también hace. ¿La hermana de Oyer también hace Sokatira? ¿Alguien más en la sala hace Sokatira? Sí, ahí está medio equipo. Tengo a Pero Itzi, tiene un focazo. tengo a Sugar, tengo a... ¿Quién es? Ainhoa, ¿Dónde? Levantad la mano. a Aner, todos del equipo. Que todavía vamos por un acuerdo de aquí, hacemos también aquí una prueba, ¿eh? Todavía, ¿eh? Si nos sobra tiempo, no creo, ¿eh? Hay Pero... tiradores antiguos también ¿Dónde? que vienen allí. Allí, al fondo. Todos aquellos. Sí, somos una secta. ¡Qué afición! ¡Qué afición! Y eso que yo estoy cerca de Abadiño, que Abadiño también hay Sokatira. Sí. ¿Eh? Yo también he tirado con Abadiño. Claro, Abadiño, Sokatira de aldea también, pero no sabía que había tanta afición por aquí, por esta comarca. Pero aquí somos mejores. ¿Qué Abadiño? Sí. Nosotros somos campeones del mundo. Nosotros somos campeones del mundo y Abadiño ahora mismo, ¿no? Pues mira que a Abadiño les gusta decir que son fuertes y los más fuertes. No hay nadie de Abadiño, ¿no? Por si acaso. No. Digo, por si acaso nos pegan. No. Te dicen que son muy fuertes. Son muy majos. Han andado bien también, Abadiño, Sí, hace años. Tenemos un tirador del equipo de Abadiño. Somos todos de casa. Un popurrí de tal, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a toda la afición de Sokatira, ese aplauso para todos vosotros y Sorionak, a vosotros, familia. Ondo segui, lo siguiente a partir de ahora. Pues ahora empezamos con el campeonato de Vizcaya, que es el día 4 de diciembre. Pues el primer día no sé dónde va a ser, pero es por aquí cerca. Sé que el segundo día es en Munguía, pero no sé, el primero no sabemos exactamente, no se ha dicho dónde va a ser.
Y después de eso empezaremos en enero el Campeonato de Euskadi y después Mundial en Holanda, a ver si ganamos aquí para ir allí. A ver, una última pregunta, que no, ¿cuando os conocisteis ya os gustaba a vosotros la socatira o...? Nos conocimos. En la socatira, qué bonito. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo une la socatira? ¿Has visto? Tomar nota. ¿Has visto? Nos conocimos así hace muchos años. Y también... te quedan dos socatiras. Lo que pasa es que hay poca gente joven que está haciendo socatira, que de aquí animamos a la gente a ver si se vienen a los equipos y empieza juventud, porque pues nos tenemos que ir retirando. Pero vosotros sois muy jóvenes, tenéis 22 y 22 y 19 años. Sí, pero es que esto es lo más joven que tenemos el equipo, esto, Oyer, Oaner, o sea, te quiero decir que nosotros tenemos un equipo bastante mayor. Todos a partir de casi 30 para arriba. Pero se ha ganado con gente mayor, ¿eh? Sí, sí. Que se ha ganado con gente mayor. Exactamente. ¿A qué le llamas gente mayor? Porque antes también Asier ha dicho, no te preguntaba Asier cuántos años tenías, pero... Yo tengo 50, o sea, te quiero decir que sigo ahí, aunque parezco por lo menos 20 y tantos, pero... Por supuesto. No sabía quién era la hija. Pero 50, yo creo que ya hay que ir retirándose y hay gente que tiene que venir pisando. No, que no. No está convencido. Exactamente, cuando el cuerpo diga. Mientras tanto, a seguir así de bien, familia, y que consigáis más premios. Si superáis a Badiño, pues oye, es lo que hay. No, ya hemos superado. Ya lo han superado, pues bueno, pues a seguir superando a Badiño y que gane el mejor. Vale. Es que ricasco, Sorionak, gero arte, agur. Quintos premios de la tarde, Itziar Ansoleaga, Ainhoa Ortega y Aitor Ugarte. Bueno, pues ¿cómo empecé en la socatira? Un poquito por vocación familiar. Aita y sus hermanos, cuando eran jóvenes, tiraban juntos, hacían socatira, y yo con mis hermanos también empecé a tirar, y eso fue el motivo de empezar en la cuerda a tirar. Pues ganar en casa la verdad que es muy bonito y siempre y cuando ganemos un oro como ha sido esta vez es recompensante, la verdad que es bonito. Pues las sensaciones, ¿qué te voy a contar de las sensaciones? Pues que es un subidón, es una sensación de la pera, al final se te cumplen pues, tus sueños. Y bueno, y el haberlo conseguido en casa y doblete y por naciones que no lo habíamos conseguido nunca, pues ha sido una pasada. Y con todas las medallas. Ahí están ya preparados Itziar Ansoleaga, Ainhoa Ortega y Aitor Ugarte, y entregan el premio Javier Bilbao, alcalde de Urduliz, y Yanire Biduesca, Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Yanire, mesedes. Aurrera. Uno cada uno, si no me confundo. Los premios tienen que pesar. Bueno, hoy cuántas medallas, ¿no? Teníais vosotras dos, sobre todo, ¿no? Bueno, tú no te hemos visto, pero... No quiero decir que tendrás en casa, pero que no ha salido en el vídeo. Pero bueno, hoy pensaba que... Pues no me he fijado, me he fijado más en vosotras. Pero no quiere decir nada eso. Pero bueno, ¿cuántas medallas tenéis? 2 oros. 2 oros. Una por clubs y otra por naciones. ¿Tú? Ya vamos a citarle. Yo una de bronce y una de chocolate. ¿Has traído la de chocolate? No, me la he comido. Vaya. Me hubiera gustado. Sí, y yo 2 oros, pues como Ainhoa con Odey también, por clubs. Socatira, también. Qué afición de socatira hay aquí, ¿eh? ¿Verdad? Sí, bastante. ¿Desde siempre? Bueno, siempre. Yo empecé con 19 años, estuve 4 años, luego lo dejé, tuve hijos y luego me volví a incorporar. Cuando mi hijo, el pequeño, tenía 9 meses, empecé otra vez. ¿Con 9 meses? Sí, 9 meses tenía el niño. El niño, sí, sí. 9, 10 meses tenía y pues nada, empecé otra vez en Laukiz, en Gastedi. Desde los 19.
Bueno. Sí, pero bueno, ahí ha habido Bueno, un parón, una etapa en tu vida que ya está, que paraste y punto, pero tú además tu esperanza es seguir, continuar. Sí, pues como dice hasta Iñaki, que hasta el cuerpo aguante. Sí. Eso es. No vamos a decir la edad. Por ahora sí. 25, como Anguero. ¿Desde cuándo? Yo lo mismo, empezamos casi en el mismo equipo, por los mismos tiempos. Sí. ¿19 años también? ¿Tenías? 20. Parecido. Y bueno, yo la socatira pues un poco la he vivido desde crío. Ahí está con sus hermanos también tirado, como he comentado antes. He crecido escuchando anécdotas de cuando ellos tiraban, de para aquí y para allá. Y nada, yo empecé con mis hermanos también y un poquito como ellos. Qué emocionante, la verdad. Digo, desde jóvenes que empezarais. ¿En tu caso? Yo empecé con 18, tiré 10 años, luego tuve hijos y he vuelto a hacer 7 otra vez. ¿Ahora qué tenéis? Os han comentado a Inger y compañía, pero ¿qué tenéis? ¿Lo mismo? Sí, tiramos en el mismo equipo. Sí, del mismo equipo todos. Sí. Bueno, no. La camiseta creo que nos delata. Es que no se regala. no. creo. Pero la próxima vez vamos a organizar aquí un... Es que si hubiera sabido, en serio, hacemos aquí la socatira. En un momento. ¿Estamos a tiempo todavía de encontrar por ahí una cuerda? No. Bueno, igual una soca por ahí, no. En el coche solemos tener, ¿eh? Sí, no, por si acaso, por si hay una... Sí. En cualquier momento, por si apetece sí. lo que sea. Sí. ¿Lleváis en el coche? Que no, que es broma. Ah, vale. Bueno, pues nada, conseguir muchos premios, seguir así, hasta que el cuerpo aguante, porque de 25 todavía tienes tiempo. Sí, también a tener más hijos, ¿no? Lo que venga. Creo que no. Y sorionak por este premio. Ondo segi. Eskerrik asko. Arte. Bueno, 5 fantásticas mujeres van a subir a continuación al escenario porque son el taller de costura solidaria. Bueno, empezar la costura solidaria, empezamos en el Nagusi en Etxea con una señora que era costurera y bueno, pues decidió que íbamos a poner que íbamos a coser y estábamos al principio 4. Y bueno, de ahí salió, luego pasamos aquí a la Cultur y aquí estamos 12. Pero luego tenemos gente que nos ayuda un montón, nos hace jersecitos, nos hace de todo. Seremos unos 40 o así, en gente que nos ayuda, que no es tan presencial, pero que nos ayudan desde casa y eso. Y bueno, pues bien, aquí estamos y estamos pues a gusto. Vale, pues las ropitas que se cosen, el dinero se da Aspanovas, ¿no? Aspanovas, entre otros. Ahora nos cuentan ellas. El taller de costura solidaria entrega el premio la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, y la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi. Mesedez, etorri. Mirando hacia Borja. A ver cómo... Vaya, también se alejan. ¿Quién me ha dicho antes que no quería hablar? Tú, ¿no? Ya dirás tú, claro. Ya. Me quedo con todo. No, mirad al público, mirad al público. Mira qué público más fantástico tenemos en Sopela. Mirad. Casi lleno. Estáis contentos, ¿verdad? Hay mucha gente. Yo sí. Ya lo he dicho, no, es verdad, que hemos pasado con el tema de la pandemia, ver las salas medio vacías y demás, a ver un poco ya casi llena la sala y es otra cosa. Sí, claro que sí. O sea, mucho más animados, hay que ser optimistas y positivos. Sí, claro. ¿No? Eso es.
Bueno, coséis sois más, ¿no? Sí, sí, Porque somos falta más, también, somos ¿no? más, sí. ¿Cuántas sois? Falta. 40 sois. Hay gente que colabora. Ya lo escucháis, ¿no? ¿O no? Sí. Hace chaquetitas en casa y nos las trae. Luego faltan otras 5 que estaríamos más en el taller. Se corta, se cose, se compra todo con nuestro esfuerzo y todo lo luego estos años nos ha dejado el salón de actos en la aula de cultura de Romo y hemos podido vender la ropita. El dinero que se saca, todo va para Spanovas, que es para lo dedican más a tener un piso al lado para los padres que vienen de fuera y puedan tener donde quedarse al lado de sus niños. Es investigación del cáncer infantil. Spanovas, sí. Spanovas también se dona también a otras asociaciones, pero principalmente es para investigación del cáncer infantil. Eso es nuestra labor. Lo que intentamos hacer es ayudar de esa forma. También habéis colaborado con la Cuadri del Hospi, también, con la Cruz Roja, también, entre otros, ¿no? Eso es por la investigación. La investigación, más que nada es para eso, para investigar. Pero coséis, donáis, vendéis. A ver, compramos, elaboramos, vendemos y el dinero que se saca se dona para eso, para investigar. ¿Cuánto dinero aproximadamente soléis recaudar más o menos? Pues la última vez. El último cheque, 3.000 euros. El último. El último. Yo creo que se hace una labor muy maja, en el sentido de que somos voluntarias, entonces nos sale hacer esas cosas bonitas y luego poder exponer y vender. ¿Quedáis todas en algún sitio para coser o...? En un aula de la Cultura, de hecho. De Roma, habéis dicho, es verdad. De Romo. ¿Quedáis ahí las 40? No, las 40 no. Nos turnamos, hay un día va una y otro día van otras, unos días vamos gente a hacer punto y otros días se cose. Entonces ya cuando nos permiten exponer y vender, pues hemos tenido mucha suerte porque el ayuntamiento nos ha permitido hacerlo abajo en la sala de exposiciones. Pues ahora estamos a ver si nos lo vuelven a permitir para ese fin. Y en la pandemia, que la alcaldesa dice eso. Sí, está aquí. Sí, la alcaldesa está ahí. A ver si nos deja. Y nos Ah, deja. bueno, pues pídele. Claro. No, ya le hemos pedido que nos dejen claro. Claro. Hay que dar la petición. Por no pedir no será. No, hay que pedir, Claro. Eso es, Nosotros pedimos, es importante que pedir. Estamos, luego ya... La última pregunta, ¿y la pandemia cómo habéis vivido? Porque claro, habéis estado igual sin haber podido estar juntas, ¿no? La pandemia estuvimos en casa, pero luego... Cada una en casa. Luego nos permitieron estar 4 personas en el aula. Entonces nos hemos reunido con todos los medios de sanidad y todo muy estrictos, que nos ha funcionado muy bien, porque hemos podido seguir haciendo las cosas, pero con las normas que ellos nos dijeron. 4 personas, el gel, la mascarilla, la temperatura, cada una su aguja, sin compartir nada, pero bueno, lo hemos logrado. Pues qué bien. Para este ya mejor, ya os contáis casi todas. 7. No, casi todas, sí, 7. 7. Cada día 7. Al día 7. Y el máximo antes eran 10, ¿habéis dicho? 12, 14, hemos llegado a estar hasta 12 en el aula. Antes de la pandemia. Esperemos que aquí a Navidades vaya la cosa mejor y ya os juntéis más, ¿no? Nos organizamos, ya nos organizamos. Sí. Así me gusta, que os veo optimistas, contentas, felices y espero que este premio os dé más fuerzas para seguir. Y Amaya toma nota y ya está. Y ya está todo dicho. Zorionak, eskerrik asko. Zazpigarren saritua, Asociación Gertuko. Bueno, pues yo creo que el mayor valor de Gertuko, que es lo que le hace subsistir, es el voluntariado, es las personas que ceden parte de su tiempo libre pues para organizar todas las actividades que estamos en estos momentos desarrollando. ¿Cuál podríamos decir que se ha conseguido? Pues bueno, muchas cosas. Hay un grupo de toponimia que durante muchos años está haciendo un trabajo excelente sobre la toponimia de Barrica. Tenemos organizado un cineforum que mensualmente se reúne para proyectar durante el curso escolar, un libroforum que también requiere su preparación. Semanalmente, también durante el invierno, hay unas prácticas de inglés hablado.
realizamos una excursión al año, con la pandemia lo ha impedido lógicamente el año pasado, pero normalmente haciendo algunas visitas culturales, pues yo que sé, hemos estado en el Museo del Vino, visitando algunos monumentos, etcétera, etcétera. Se colabora con labores del ayuntamiento, participando como jurados en el concurso de microrrelatos, también las tostadas, hemos participado en el Cuchavira, una serie de actividades, como digo, pues que llenan un poco el espacio cultural que en Barrica, que es un pueblo pequeño con pocos habitantes, pues no existía. Eso yo creo que puede decirse que es lo que en estos momentos desarrolla con más intensidad Gertuko, aparte de estar atento a otras cuestiones, pues se han hecho encuestas por barrios para ver las necesidades que le parecían a la gente y se ha trasladado al ayuntamiento para si se podía subsanar algún defecto que se hiciera, etcétera, etcétera. Muy interesante la labor, ahora nos explican. Entregan el premio Itziar Univaso, concejala de Barrica, y Aritza Antolínez, viuda de Sainz, y recogen José Manuel Cacho, presidente, John Nicolás, vicepresidente, y Susana Santiago, secretaria de la asociación. Aurrera. Sorionak, lehenik eta behin. Oye, qué completa la asociación, ¿no? Bueno, en Sí, realidad, ¿verdad? Muchas cosas, ¿no? os habéis equivocado con el vídeo, ¿eh? Porque nosotros somos el equipo de jóvenes que va a hacer el relevo de la Sacuatira. Entonces, ¿Admitís relevo? Chicos, jóvenes, jovena. ¿Cuándo son los entrenamientos? El viernes. No, ahí estaremos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la hora del café. ¿A la hora del café? No sé. No. ¿A primera hora? Ah, igual, pues 8 de la tarde. ¿Qué tal lo veis? Bien, bien. Ondo ikusten duzu? Bai. Para Sokatira, bien. Hombre, todavía, fíjate. Lo que haga falta, ¿no? Bueno, igual más. Entusiasmo. Igual más mus o tute, igual mejor, ¿no? ¿O qué? No, no. Tampoco eso. Tampoco. Bueno, a mí, yo he estado leyendo antes cómo surgió vuestra asociación. Que me ha llamado en sus inicios, ¿eh? Sí, que me ha llamado la atención. Surgió como una reacción de una parte de los vecinos de Barrica que no les gustaba un plan general de ordenación urbana que se iba a aprobar y entonces pues, pensaron que para hacer más fuerza era mejor asociarse. Eso fue Pero claro, aquello tuvo una vida corta, era muy temporal. Aquello se terminó, se solucionó. Eso te iba a decir, ¿pero conseguisteis algo? Sí, pues mira, qué bien. Aquel plan no se aprobó. ¿No se aprobaron al final? No. ¿Pero gracias a vuestra fuerza o...? No, pues yo qué sé, pues a muchas cosas, pero no, tampoco vamos a ponernos aquí medallas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2009. Bueno, tampoco hace tanto. Del 2009. Entonces, pues luego, pasado esa temporada, pues surgía la duda, ¿qué hacemos con la asociación? Bueno, pues una cosa es ocuparse de cosas que ocurren en el pueblo, pero pensábamos que sería bueno tener una base común que mantuviese la asociación viva y apostamos por cuestiones culturales. Pero muchas, muy diferenciadas, muy Sí, diversas. Muchas, pues porque hemos tenido la suerte de que entre la gente asociada y gente que tiene experiencia en esas áreas y que se ha prestado a hacer de monitores voluntarios. Entonces, pues una persona lleva el Cineforum, otra persona lleva el Libroforum, otra persona lleva el inglés, otras personas llevan la toponimia, etcétera, etcétera. O sea, y otra la Sokatira. Y otra la Sokatira. La Sokatira somos nosotros tres Para los principalmente. jóvenes, además tenemos que aguantarnos. Vale. ¿Vosotros aguantáis a los jóvenes? Sí. ¿Hay que aguantarles o qué? Claro. No, hay que aguantarles, no. Nos gusta recibirles con los brazos abiertos, pero como todas las asociaciones tenemos un cierto problema de regeneración, de relevo general. De relevo en vuestra asociación. Habrá que ver cómo funciona. No tenéis relevo, ¿no? Bueno, poco a poco sí, ya ves que entrando gente algunas, joven. Algunas más joven que nosotros, ya ves que hay diferencias, poco a poco. Pero vamos. Queda. No vamos a hablar de edades, ya hemos hablado mucho antes. No. Y todos tenemos aquí hoy 25. 25 todos, por supuesto. Algunos 25 más, años. algunas, 25 años 25 todos. más, 25 más algunos. Más algunos, pocos más, ya está, perfecto. ¿Vuestro próximo cometido?
Nuestro próximo cometido, bueno, pues ahora, así, muy cercano, la pues asamblea. la asamblea la semana que viene y luego vamos a tener una audición musical el 13 de noviembre. ¿Te preocupa la asamblea? Ya tenemos el relevo hecho. Pero ¿por qué lo dices? Porque has dicho muy seguro lo de la asamblea. Para dejarlo nosotros, se quedan los nuevos, los más jóvenes. Porque ya llevamos muchos años. Toca O sea que cambiar, tú eres toca el cambiar. relevo. Sí, es el relevo. ¿En la asamblea de cuándo? Del martes próximo. O sea, a partir del martes que viene tú tienes otro cargo. Sí, será la jefa. La jefa, la presidenta. La presidente, perdona. La presidente. La presidente. Se dice Eso la sale, presidenta. eso sí les parece Si le parece bien, ¿Os gusta la nueva presidente? Lo que de la todavía no asociación? es. No, bueno, pero va a ser dentro de poco. Ya aquí tenemos noticia. Lo tiene que aprobar la asamblea. Pero no, ¿cuántos sois en asamblea? Pues somos 75 socios, pues entonces sois muchos. pero no vendrán todos, por supuesto, nunca vienen. Pero no vas a tener problema. Nunca vienen todos. ¿Has hecho campaña? No, pero... No hace falta hacer Lo que hay que campaña, hacer ¿no? campaña, como ha dicho José, es para que la gente se acerque, participe, disfrute de las actividades que tenemos, sugiera más actividades para crear pueblo y para crear comunidad. Eso es lo que necesitamos. Vecindad. Gertuko es cercanía y eso es lo que queremos, que la gente se acerque. ¿No? ¿Y qué vas a hacer a partir de la asamblea, después de la asamblea? Yo sigo con mis terrenos en la toponimia sin abandonarlo. O sea, tenemos 7 años de trabajo. ¿De toponimia? De toponimia. Ya hemos recogido lo que no sabíamos del pueblo, porque... ¿Alguna cosa interesante que se pueda contar aquí en 5 segundos? Bueno, pues que Barrica tenía un puerto con 16 barcos. Hoy en día se ocupa, es la zona donde está San Telmo, el barrio de San Telmo, y bueno, tiene otra serie de elementos importantes porque también hemos comprobado la existencia de unos comunales que había en Ribasoac que han desaparecido con las desamortizaciones y que ahora pues tenemos un elemento común en recoger todo lo que ha sido esa riqueza del pueblo, pero por lo menos en los toponimos. El trabajo es muy importante para una localidad, Bueno, el trabajo toponímico. Tienen un libro así de gordo, se va a publicar. Dentro de ¿Se va a poco publicar? Sí. ¿Cuándo, el año que viene? Bueno, dependemos de que terminen sus correcciones y de la financiación correspondiente. Claro. Amaya, Bueno. esto, Itziar. Amaya no, Itziar. Te miro. Amaya ya tiene los suyos, sus bueno, deberes. Bueno, claro. Si quiere colaborar, pues también. Bueno, va, puestos ya. Hacemos aquí una recolecta a la salida, ¿eh? Ya está, ¿no? Pero en este caso no es para Amaya. No, es para Itziar. Bueno, aquí para todos, vale. Vamos, Ondo, que sigas con tu trabajo. Ya me gustaría verlo, ¿eh? Cuando tengas terminado, va a ser muy interesante. El grupo también está por aquí. ¿Dónde está el grupo? Por ahí, están todos por ahí están. Un saludo a todos y a todas. Muy bien. Ondo seguí. Es que ricasco. Bai, gero arte. Vamos con el octavo premiado Arratsaldeko 8. saritua, Restaurante Arrarte. Bueno, pues la calidad del producto yo creo que es la base fundamental de lo que es el restaurante, ¿no? O sea, porque comprando buena calidad y buen producto, pues es como tienen que salir bien las cosas. Y luego, pues bueno, siempre le das tu gracia o tu buen hacer, pero bueno, el producto es muy importante, muy importante. Bueno, luego importante también, claro, si manejas buenos productos y lo haces bien, pues fidelizas un poco el cliente. O sea, la gente al final, calidad-precio, buen servicio, y yo creo que no tiene más truco el tema de la restauración. O sea, es un buen servicio, una buena calidad, un buen producto y un buen precio. Y nosotros, pues así llevamos pues un montón de años y la verdad que bien, estamos contentos. Muy interesante. Restaurante Arrarte. Entregan el premio Elizabeth Uribarri, alcaldesa de Plentzia, y Koldo Nieto, de Ferrovial Servicios, y recogen el premio, entrando ya en el escenario, Eduardo Arrarte y María Asunción Ruiz. Txalo bat. Cogeré un...
¿Qué tal la espera? Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo he llevado bien. Sí, ¿no? Mm. Antes allí atrás igual Me que habéis ahora. puesto muy bien y estupendamente. Nos alegramos. Sorionak, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella? Eso sí me gustaría saber. ¿Cuál es el producto estrella del restaurante? Últimamente la paella bogavante. ¿Ah, sí? ¿Por qué últimamente dices desde cuándo? Porque bueno, llevamos unos 10 años con ello, pero los 3 últimos años se está pegando bastante. Parece que está buena. La próxima vez vamos a probar. O bueno, Claro. nos traes aquí una paella. Claro, cualquier día. Estaba mirando la hora, decía yo, 7, 8 menos 20. Pa' cenar. Ojo. Ya sabes. Madre mía. ¿Qué menú nos pondrías, por ejemplo? ¿Ahora para cenar? Sí. Venga, por lo alto. Pues unos chipis a la plancha, por ejemplo, unos pimientos rellenos de marisco para picar y pues unas croquetas variadas. Y luego, pues, el plato estrella también nuestro son los veguiandis. Y luego elegir entre veguiandis, hay chuleta, hay de todo, pescado, de todo, menú del día, de todo. ¿Quiénes de aquí habéis ido al restaurante, Ararte? Va, unos cuantos, ¿eh? Han ido unos cuantos de aquí, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿Cuántos años llevas en el restaurante? Yo, ¿cuántos llevo? No sé. 40. ¿Cuántos años? No sé decirte. La historia empezó en el año 60. En el año 60. Lo cogieron mis Padres, aichiches. mis padres y luego lo seguí yo. Y ahora Eduardo, que es mi hijo. ¿Y qué tal habéis pasado la pandemia? Porque la Pues hostelería... ya no te puedes figurar, con el COVID he estado 8 meses ingresada. No fastidies. Soy la última que salió de cruces con el COVID. Va a hacer un año va a hacer ahora, ¿no? Sí, en noviembre. En noviembre que Vino a salí, casa, sí. que vine a casa. Mi marido murió y yo al día siguiente ingresé. Y aquí estoy. Para adelante, que no hay más remedio. Esto es lo que tiene muchas veces, conocer las historias de la gente, pero vaya Ya. historia más dura la vuestra. Sí, la nuestra sí, sí, sí. Pero lo hemos superado, que es importante. ¿Cómo estás tú ahora Yo mismo? bien, muy bien. ¿Estás bien? Ujú. Bueno, Solo hay que verle. eso sí. Ya No lo- andaba, no hacía nada cuando vine allí. He tenido- Dando guerra Dando ya. guerra. Hago los menús, Qué bueno. les meto a estos, esto no habéis limpiado, lo otro no habéis hecho, sigo mi línea. Tú sigues dirigiendo el restaurante. sí, ¿eh? sí. Bueno, aquí tenéis a Ama dirigiendo el no, tú esto, tú lo otro. Yo me dejo. Te dejas de dirigir, ¿no? Bueno, pero cada vez estás mejor, ¿no? Muy bien. Cada vez mejor. Mejor, sí. Bueno, pues a ver si este premio os da esa fuerza para recomponeros, para después de haber pasado este mal trago, con el recuerdo, lógicamente. Sí, claro. Recuerdo a vuestra Pero aita. bueno, para adelante, que es lo importante. Hay que mirar hacia el futuro. Sí. Pues muchísimo ánimo, Sorionak, y a Eskerrik seguir asko. con mucha fuerza. Muy bien. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Historias que nos dejan, duras historias que nos deja esta pandemia. Y vamos a ir cerrando ya esta tarde con Sopela Irubi Triatoi Taldea. El Club Irubi Trialoi Sopela se fundó en el año 2007, con la idea de dos amigos de crear un club de triatlón en la comarca de Uribe Costa. En sus inicios fuimos dos los que lo creamos y a día de hoy somos 30 socios. Nuestra idea es crear afición entre los más pequeños, de ahí que organizamos dos eventos, el Duatoi Chiqui y la San Silvestre, y con la acogida que está teniendo estos últimos años, la verdad es que creo que estamos creando una buena afición en el pueblo. Pues aquí están ya preparados para recoger el premio. Entregan Josu Landaluce, alcalde de Sopela, y Estíbaliz Jauregui, directora de la Oficina de Laboral Kutxa en Sopela. Y recogen Joseba Legarra, secretario, Esti Tejada, tesorera, y Ekain Araiz, presidente. Aurrera. ¿Te ha tocado? Ah.
Luego cuando termine la gala, sé quién quiere, hace ilusión venir aquí, que no creo que sea el caso, pero bueno. ¿Cuánto tengo apuntado aquí? 14 años. Desde el 2007, sí, que empezamos la andadura ya del club, y a partir del 2012 empezamos con la organización de eventos, el Duatrón de Federados y el Duatroi Chiqui. Y ya en 2014 empezamos con la San Silvestre, y hasta hoy, ha perdurado hasta hoy, y la verdad es que con muy buena acogida. ¿La siguiente que es San Silvestre o antes tenéis algo? Acabamos de hacer ahora el Duatroi Chiqui, y la San Silvestre esperamos hacerla ahora en diciembre, el 31. Diciembre, ¿no? Sí. Imagino que se apuntará mucha gente, ¿no? Será animado, ¿no? Quiero decir, ¿no? A San Silvestre, ¿no? Sí, ¿no? Se llena siempre, desde que empezó la prueba siempre se ha llenado. Disfrazados y tal, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Sí, Hay ¿no? un ambiente que nos sorprendió porque la idea era esa, que la gente viniese a disfrutar del deporte sin coger tiempos, que se animase a correr gente que nunca ha corrido, porque yo tengo claro, bueno, eso lo habíamos hablado, que teníamos claro que al final el coger tiempos a la gente les echa para atrás. Mucha gente no se anima a correr por vergüenza, igual a hacer mal tiempo. Entonces pensamos que crear una prueba donde no hubiese registro de tiempo iba a animar a que mucha gente se animase a correr. Y así ha sido. Que fuera lo importante que fuera participar, ¿no? Y a pasárselo bien, y a disfrazarse y a tomárselo de fiesta, o sea, un ambiente deportivo pero festivo. Y Navideño, festivo, deportivo. en familia, pues porque corren muchas familias, y entonces para nosotros fue una gran sorpresa desde el principio. ¿Y el Duatrón Chiqui qué tal ha ido? Genial, la verdad es que hemos llenado las plazas, y muy contentos de llenar plazas porque en el Duatroi Chiqui y en la San Silvestre todo lo recaudado, bueno, ya sabes, hacemos una acción social, lo donamos íntegramente todos los años, cada año a una asociación diferente, y bueno, pues aportamos un poquito de nuestro granito de arena. Bueno, ¿cuántos participantes hubo? ¿Cuántos niños, niñas hubo? Bueno, y aitas, ¿no? ¿Que iban acompañando o no iban acompañando? Sí, a los pequeñitos se les permite correr con los aitas y las amas. Sí, 300. Abrimos para 300 y se agotaron bastante rapidito, además. Tiene bastante éxito la comarca, sí. En 14 años habéis avanzado mucho, ¿no? Os habéis puesto a organizar eventos, ¿no? Y eventos, no te os reís, pero al final que organizar eventos que tienen lo suyo, que es complicado, que son muchísimas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Sí, ante todo, bueno, somos un club de deportistas, nos gusta el deporte, pero por otro lado pues vimos la posibilidad de organizar estos eventos para fomentarlo en los más pequeños y a su vez pues poder ayudar con estas acciones sociales donando el dinero, ¿no? Íntegramente. ¿Habéis notado que ahora que estamos saliendo, parece, de la pandemia, la gente participa más que antes? ¿O da la sensación de que hay ganas de participar y tomar parte en las pruebas? Había dudas en el Duatroi Chiqui, porque el año pasado no pudimos organizarlas, ni el Duatroi Chiqui ni la San Silvestre por el tema de la pandemia y tal. Y teníamos la duda este año y la verdad que un éxito. O sea, yo era de los que pensaba que igual la gente se iba a cortar un poco y tal, porque había todavía alguna restricción y demás, pero no, ellos dijeron que seguramente un éxito y acertaron. Éxito total, o sea... Pues nos alegramos mucho. Soriona por el premio. Quedaros aquí para la foto de familia porque sois los últimos. Los últimos serán los primeros. Voy a pedir a todos los premiados, desde Ander hasta todos los que habéis pasado por aquí, por favor, que volváis a aparezca en el de ella grande, la foto grande, y en el vídeo que podréis ver también hoy. Que sepáis que aquí Socatira manda, ¿eh? Que sepáis. Bueno, quiero agradecer también a los patrocinadores que han hecho posible esta gala de Laboral Kutxa Deia Hemendik Sariak, a Laboral Kutxa, por supuesto, a la Diputación Foral de Vizcaya, a Juntas Generales, Acciona, Ferrovial Servicios, Viuda de Sainz, Consorcios de Agua, Bilbao Vizcaya, Grupo Meuri y, por supuesto, al Ayuntamiento de Sopela por vuestra colaboración. Bueno, aquí me despido, eskerrik asko, Sopela, ha sido un placer estar con vosotros en esta tarde. Hurrengora arte, besarkada bat.